Día 26 de noviembre. San Leonardo de Porto Mauricio, predicador del año 1751. Este santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia y logró popularizar por todo el país el rezo del Santo Via Crucis. Nació en Porto Mauricio, en Italia, en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote, se dedicó con gran éxito a la predicación, pero uniendo a este apostolado el más estricto cumplimiento de los reglamentos de su comunidad y dedicando largos tiempos al silencio y a la contemplación. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma y que es necesario dedicar buenos tiempos al silencio para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad y no recibía ayudas en dinero de nadie ni cobraba por las celebraciones de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles pidiendo limosna de casa en casa. Su convento se llenó de religiosos muy fervorosos y con ellos empezó a predicar grandes misiones por pueblos, campos y ciudades. Un párroco escribía así: «Bendita sea la hora en que se me ocurrió llamar al padre Leonardo a predicar en mi parroquia. Solo Dios sabe el gran bien que ha hecho aquí. Su predicación llega al fondo de los corazones. Desde que Él está predicando, no dan abasto todos los confesores de la región para confesar los pecadores arrepentidos». El padre Leonardo fundó una casa en medio de las más solitarias montañas, para que allá fueran a pasar unas semanas los religiosos que desearan hacer una época de desierto en su vida. En esta casa había que guardar el más absoluto silencio y no comer carne, sino solamente frutas y verduras. Había que dedicar bastante tiempo al rezo de los salmos y hubo varios religiosos que rezaron allí hasta 9 horas diarias. Volvían a sus casas totalmente enfervorizados. El mismo santo se iba de vez en cuando a esa soledad a meditar en un absoluto silencio y decía así: «Hasta ahora he estado predicando a otros. En estos días tengo que predicarle a Leonardo». Se fue a Roma a predicar unos días y allá lo tuvo el Santo Padre predicando por 6 años en la ciudad y sus alrededores. Al fin, el duque de Médicis envió un navío con la orden expresa de volverlo a llevar a Florencia, porque allá necesitaban mucho de su predicación. La gente acudían en tal cantidad a escuchar sus sermones que con frecuencia tenía que predicar en las plazas, porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del Santo Via Crucis, es decir, las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesucristo hacia el Monte Calvario, hacia su muerte en la cruz. A él, a San Leonardo, se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre la gente devota. Como penitencia en la confesión, ponía casi siempre a rezar un Via Crucis, y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba, dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Via Crucis, y logró erigir el Via Crucis en 571 parroquias de Italia. Otras 3 devociones que propagaba por todas partes eran la del Santísimo Sacramento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. En este tiempo esas devociones estaban muchísimo menos popularizadas que ahora. A San Leonardo se le ocurrió una idea que después obtuvo mucho éxito, y fue la de recoger firmas en todo el mundo para pedirle al Sumo Pontífice
que declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto se hizo después en el siglo XIX y el resultado fue maravilloso. Millones y millones de firmas llegaron a Roma y así los católicos de todo el mundo declararon que estaban convencidos de que María sí fue concebida sin pecado original. Daba dirección espiritual a muchas personas por medio de cartas. Se conservan de hecho 86 cartas que dirigió a una misma persona tratando de llevarle hacia la santidad. Se le encomendó ir a predicar a la isla de Córcega, que estaba en un estado lamentablemente de un abandono espiritual impresionante. Fue la más difícil de todas las misiones que tuvo que predicar. Él escribía así: en cada parroquia encontramos divisiones, odios, riñas, pleitos y peleas, pero al final de la misión hacen las paces. Como llegan 3 años de guerra, en estos años el pueblo no ha recibido instrucción alguna. Los jóvenes son disolutos, alocados y no se acercan a la iglesia. Y lo grave es que los padres no se atreven a corregirlos. Pero a pesar de todo, los frutos que estamos consiguiendo son muy abundantes, gracias a Dios. El sumo pontífice lo mandó volver a Roma para que se dedicara a predicar retiros y ejercicios a religiosos y monjas. Y el éxito de sus predicaciones también fue impresionante. San Leonardo logró entonces cumplir algo que había deseado durante muchos años, que era el de poder erigir un Via Crucis en el Coliseo de Roma. Sabemos que el Coliseo es aquel inmenso estadio impresionante que aún se conserva hoy para los espectáculos de la antigua Roma, donde cabían 80.000 espectadores. Siempre se había usado el Coliseo con fines no religiosos, pero sabemos que allí murieron muchísimos y muchísimos mártires dando su vida por Jesucristo. San Leonardo entonces erige un Via Crucis en el Coliseo, dándole así a este lugar un sentido religioso. Desde San Leonardo entonces se ha venido rezando el Via Crucis en el Coliseo y casi siempre lo preside el sumo pontífice. El santo escribió entonces: me queda la satisfacción de que el Coliseo haya dejado de ser simplemente un sitio de distracción para convertirse en un lugar donde se reza. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia, y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones, tuvo que hacer un largo viaje en pleno invierno. El sumo pontífice le mandó que ya no viajara a pie, sino que en carroza, pero por el camino se destrozó el carruaje en el que viajaba y tuvo que seguir a pie, lo cual lo fatigó inmensamente. El 26 de noviembre llegó a Roma y cayó en cama. Enseguida envió un mensaje al Papa contándole que había obedecido su orden de volver a esa ciudad. A las 9 de la noche llegó un monseñor con un mensaje muy afectuoso del sumo pontífice, y 1 hora después murió nuestro santo. Era el año 1751. Pidámosle a San Leonardo por su intercesión que nos conceda la gracia de crecer en la devoción a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, al rezo del Santo Via Crucis.